Aló, yo no escucho nada. ¿Me oyen? Aló. Sí, don Gabriel, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Más importantes relacionados con el tema. Un tema que tiene pues desafortunadamente una gran actualidad por las circunstancias que estamos viviendo en esta pandemia causada por uno de los colegas de este género que ha obligado a cambios que nadie soñaba ni los imaginábamos. Uno de estos es obligarnos a que esta charla no sea cara a cara, sino en esta forma virtual, como una de las formas que tenemos para medio manejar nuestra nueva normalidad. Empecemos entonces tratando de definir qué son los virus. La palabra virus es un vocablo latino que tiene la acepción de toxina o veneno. Creo que etimológicamente retrata muy bien la principal característica de este grupo de entidades. Empecemos diciendo que no hay un consenso entre la comunidad científica en definir exactamente qué tipo de entidad son los virus. Si son seres vivos, si son seres inanimados, si son seres en un limbo intermedio, y hay muchas dudas dependiendo de los enfoques en uno u otro sentido. Pero la definición que he encontrado que se acerca mucho a lo que es un virus es la que estamos viendo. Los virus son agentes o entidades biológicas infecciosas que tienen el potencial de causar enfermedades en todo tipo de organismo vivo. Llámense bacterias, plantas, animales y lógicamente el hombre. Vamos a mirar las principales características y empezamos diciendo lo más importante que los caracteriza. Los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente pueden multiplicarse y en cierta forma producir efectos de los organismos vivientes solo dentro de las células vivas del organismo hospedero que ellos infectan. Su tamaño es muy pequeño. A través de millones de años de evolución, los virus existen, de acuerdo a muchas teorías, prácticamente desde el principio de la formación de los que se conoció como vida, o algún tipo relacionado con vida, y han evolucionado para ser muy eficientes en lo que hacen, y entonces son unas partículas muy pequeñas porque no necesitan sino muy pocas cosas para producir y hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer. Solo son visibles al microscopio electrónico y su tamaño, para que ustedes tengan una idea aproximada, varía entre unas pocas micras hasta unas pocas decenas de micras. Estamos hablando de alrededor de unas 15 micras para unos de los virus más pequeños, a unas 240 o 260 en los virus de mayor tamaño. Para que tengamos idea de lo que es ese tamaño, recordemos que el micrón es la milésima parte de un milímetro. Y entonces entenderemos más o menos las dimensiones de tamaño de lo que estamos hablando.
Los virus no se reproducen ni sexual ni asexualmente, tampoco por división celular. Es decir, no tienen una de las características más importantes o básicas que debe cumplir un verdadero, digamos, organismo vivo. Para poder reproducirse, los virus, al penetrar y estar en la célula del hospedero, capturan o secuestran el material genético de la célula que han invadido, cambiándole las funciones normales del metabolismo a esa célula y obligándolas a realizar copias exactas del material genético que ha inyectado el virus en la célula. Con ese proceso, la célula, en vez de hacer el metabolismo normal, empieza a producir miles, millones de copias del ADN o el material genético o el RN del virus en cuestión. Esas copias producidas dentro de la célula del hospedero por acción de la infección del virus se conocen como viriones. Y vamos a mirar muy rápidamente lo que es la estructura de un virus para que ustedes vean la simplicidad que tienen y cómo una estructura tan simple es capaz de producir los efectos tan grandes y de tantos y tan variados en toda esa diversidad de organismos. Los virus tienen solamente 2 o 3 elementos que conforman la estructura de un virus. El primer elemento y el más importante del virus es lo que llamamos, se puede entender como una especie del núcleo del virus, constituido por el material genético, que puede ser, como dijimos, ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Esta estructura central está cubierta por una cubierta protectora basada en proteínas, que se conoce como cápside. Esta estructura de proteína tiene la función básica de proteger el material genético del virus y a la vez permitirle al virus acoplarse con las partes receptoras adecuadas de las células de los organismos que él parasita. Esta es la parte, digamos, de la cápside, que en la mayoría de los virus tiene una forma más o menos esférica, redondeada, basada generalmente en estructuras geométricas muy complejas y muy bellas que le dan a las partículas de virus unas apariencias muy hermosas, raras para un organismo que hace tanto daño. Algunos otros virus tienen, además de esta estructura de la cápside que protege el material celular del virus, tienen una tercera estructura que sería esta, constituida por una cubierta de lípidos o grasas que tiene la función de proteger al virus cuando está fuera de las células del hospedero. Esta cubierta, que no lo tienen todos los virus, se ha puesto muy de moda y la conocemos ahora con nuestro amigo COVID-19, porque al ser cubierta de lípidos y grasas, el jabón bien aplicado la destruye, quitándole la estructura protectora al virus y haciéndole que éste se desactive cuando está fuera de nuestros
vías respiratorias. El material genético que tienen todos los virus es muy simple, generalmente compuesto por unos pocos genes, en algunos casos tan poquitos como 3 a 5, o en algunos casos unas pocas decenas de ellos. Si lo contrastamos, este número tan limitado de genes, por ejemplo, como los más de 25.000 genes que tiene una célula humana, o 120.000 genes de la célula humana contando los genes que no tienen ninguna función conocida, pues vemos la enorme simplicidad de estos organismos y entendemos que no necesitan más porque no necesitan hacer ninguna función compleja como la que hacen los organismos vivos, el metabolismo y tantas funciones de alta complejidad que hace un organismo vivo. Solo necesitan los necesarios genes para poder penetrar la célula, liberar esos genes y esos genes capturar el material genético de la célula hospedera para empezar a producir las copias exactas del material. Esta gráfica empieza a mostrar algunas de las estructuras hermosas y como fantasmagóricas de una belleza muy rara que tienen algunos de los virus conocidos. Vemos en el primer caso acá una reproducción de computador para un rotavirus, que es un virus que causa muchos tipos de enfermedades en animales, plantas y bacterias. Aquí tenemos uno muy hermoso que tiene solamente la cápside cubriendo el material vegetal y estas estructuras que parecen como antenitas son moléculas de proteína diferenciadas que son las que permiten acoplarse a las células especializadas del hospedero. Tenemos aquí varias representaciones del virus del herpes, que este tiene, además de la cápside de proteína, tiene también la segunda estructura de protección basada en grasas o lípidos. Y acá tenemos en la parte de abajo unas representaciones de algunos de los virus que son bien conocidos por ustedes o por nosotros, que causan serias enfermedades en los humanos y en los animales, como la hepatitis, el herpes, la viruela, la influenza de diferentes tipos y los coronavirus parecidos al que tenemos acá abajo que causa nuestro amigo COVID-19. En la parte superior aquí, este que estoy señalando, es la representación computarizada del virus del mosaico del tabaco, que como ven es un virus que tiene solamente la cubierta de proteína, que la vemos aquí representada en estas moléculas, en estas representaciones, que está cubriendo en una helicoide del material genético interno del virus. Vamos a hablar un poco o bastante de este virus del mosaico del tabaco porque es uno de los virus que tienen la mayor prevalencia en nuestros amadas orquídeas. Para entrar un poco ya en materia en nuestro Coja Más Cerca, vamos a hablar un poquito de lo que son los virus en las plantas. Hay centenares de virus que afectan plantas. Todos los virus que afectan a las plantas son específicos y no afectan al hombre. Esto para tener alguna correlación con lo tanto que hemos conocido de nuestro COVID-19 que parece que pasó al hombre a través de un paso intermedio en un animal. No es el caso hasta ahora conocido, no hay ningún caso conocido de que virus que infectan plantas puedan pasar al hombre para causar algún tipo de problema. Son absolutamente específicos. Y
empezamos a decir que somos afortunados en el sentido general de que los daños que causan los virus en las plantas son muchísimo menores, de una magnitud muy inferior a los que puede causar en los animales, otro tipo de animales, sobre todo en el hombre. Mucho menos daños en las plantas. Estos se caracterizan básicamente por los siguientes modos. Las plantas pierden lentamente y en una forma paulatina su vigor. Pueden tener efectos reductores en los rendimientos, pequeños en algunos casos dependiendo del tipo de enfermedad, bastante grandes. Pero el daño que más causan los virus en las plantas es una afectación en la calidad y en el precio de las cosechas. ¿Por qué? Porque los virus que atacan cosechas en forma importante producen deformaciones, decoloraciones, mala impresión visual en la parte comestible, que es la que nosotros vamos a consumir y que en nuestro mundo cada vez más globalizado y más tecnificado, queremos que sea perfectos y que no tenga ningún tipo de daño, ningún tipo de mancha. Entonces se produce una serie de manchas, de coloraciones que afectan hojas, flores, frutos o malformaciones en los mismos terminales productores. En muy pocos casos, afortunadamente la infección del virus es lo suficientemente fuerte como para matar la planta. Aquí contrasta grandemente esto cuando comparamos con los virus que afectan al hombre. Entre los más letales, por ejemplo, el virus del ébola, que causa fiebres altísimas y unas lisis, una destrucción de los tejidos que afectan el sistema sanguíneo, produce hemorragias internas, y el virus del ébola tiene una mortalidad que puede llegar a ser tan alta como casi el 90% de los casos son letales. O el virus de la enfermedad del Marder, que tiene letalidad cercana al 60%. Afortunadamente estamos sumamente lejos de esos casos en el caso de nuestros daños. Y miramos aquí algunos de los daños típicos que producen los virus en las plantas comestibles. En la parte de legumbres, partes que comemos hojas, pues producen estas malformaciones o manchas de mosaico que las hacen bastante difíciles de aceptar. Puede producir también decoloraciones o deformaciones, decoloraciones muy desagradables en los frutos, en el caso de aquí estos pimentones o en el caso de este durazno. O pueden producir deformaciones como verrugas o chancros en la parte comestible de pepinos y daños y malformaciones en la parte de los tubérculos, como en este caso las zanahorias. Nosotros pues no seríamos capaces de coger ninguno de estos elementos de un supermercado o en una plaza de mercado y serían únicamente aceptables para comida de cerdos quizás. Entrando ya al plano específico de nuestras orquídeas, hay más de 30 virus que se conocen afectando en alguna medida alguno de los tipos de orquídeas. De estos 30 virus hay dos que por su patogenicidad, la prevalencia y la distribución mundial sobresalen de lejos como los de mayor importancia y a los que más cuidado tenemos que ponerle porque son los que más daño pueden causar en nuestras colecciones.
Estos virus son el virus del mosaico del Cymbidium, Cymbidium mosaic virus. Ahí tienen las siglas de la que se encuentran en la literatura en inglés permanentemente. Y el otro virus de tremenda importancia es el virus de la mancha anillada del Odontoglossum, Odontoglossum Ring Spot Virus, ORSV, que se conoce también como el virus del mosaico del tabaco, Tobacco Mosaic Virus, raza orquídea. Estos dos virus son los que, por su prevalencia, como estamos diciendo allí, la gran patogenicidad que tienen y su absoluta y universal distribución, son los que más daño causan y a los que más cuidado tenemos que ponerles en nuestras colecciones. Otros virus con algún tipo de prevalencia son los que ustedes ven ahí, el virus del rayado de las orquídeas, el del mosaico del pepino y el virus del mosaico amarillo del frijol, y como su nombre los dice, afectan pepino, frijol y muchas orquídeas, y pasan a nuestras orquídeas para hacer algún tipo de daño. Y últimamente, en forma reciente, que se conoce como virus de Taiwán, hay un virus de una mancha anular en las Phalaenopsis, producido por varias razas de estos tipos de virus que se llaman potivirus y toscovirus. Vamos a empezar a entender cómo se transmiten los virus en las orquídeas, porque conociendo la forma de transmisión, entenderemos qué tenemos que hacer y qué vamos a tener que aplicar para evitar esa transmisión. Y empezamos diciendo que, dado que son microorganismos que están presentes en las células de las partes nutritivas de la planta, en la savia, en los jugos, y que están circulando en todo el torrente de vasos de las plantas, muchas veces el virus está presente en esa planta y la planta no presenta ningún tipo de síntoma. Esto es un problema que, tal como lo hemos visto en el caso de nuestro COVID-19, los asintomáticos que tienen la infección, pero que por alguna razón la manifestación de esa infección es muy leve o no hace mayor problema en la persona que lo tiene, esa persona que no siente que tiene ningún problema está transmitiendo por los contactos y por la forma de interactuar con personas que desafortunadamente pueden llegar a tener complicaciones serias. Es el mismo caso en nuestras orquídeas. Es frecuente que haya muchas plantas asintomáticas o que en los primeros estadios de infección de la mayoría de los virus no se presenten síntomas visibles, pero no quiere decir que el virus no está. Todo lo contrario, el virus está allí. La principal fuente entonces de pasar la infección o de introducir la infección en una planta y por ende en una colección es pasando savia de una planta infectada a la planta sana. Y esto desafortunadamente se hace en múltiples formas y constantemente en las prácticas normales que tenemos que hacer para manejar y cultivar bien nuestras orquídeas y nuestra colección. Durante los procesos de división, siembra o resiembra, cuando cortamos inflorescencias viejas o inflorescencias que están manchadas, cuando podamos o quitamos flores, o cuando hacemos podas profilácticas
para quitar manchas o daños de otros tipos que están afeando en la parte foliar. O cuando la planta sufre heridas por roce entre sí, en roce con elementos de las cadenas o los alambres que utilizamos para tener nuestras plantas, o procesos de abrasión o limpieza cuando nos da por hacer limpieza extra del follaje. Estamos produciendo micro heridas, micro raspaduras, que son la mejor forma de inocular virus si nosotros no tenemos las precauciones de asepsia que vamos a mirar después. Algunos pocos virus en las orquídeas, muy pocos virus en las orquídeas se conocen que sean transmitidos por vectores. Vectores que en el caso de las orquídeas son la mayoría insectos y en pocos casos ácaros tipo arañitas rojas. Aquí vemos algunos ejemplos de estos insectos que pueden transmitir algunos virus en orquídeas. Y el primer caso es nuestros famosos pulgones o áfidos, que al chupar, introducir la bicos en la tejido celular, están chupando savia de golpe enferma y pasando después esa savia a una planta que no estaba infectada o que está sana. Pasando entonces, savia son unos muy buenos inoculadores de virus. La parte inferior acá tenemos este insecto que está bastante ampliado, que es el famoso trips, que hacen bastante daño en nuestras colecciones de orquídeas, particularmente en bandáceas y algunos otros tipos de flores. Estos insectos no chupan, sino que raspan, y a través del raspado con la mandíbula infectada, pues hace la distribución del virus. La parte superior acá tenemos diferentes tipos de las palomillas, esas pues camas que producen varios problemas en muchas plantas. Ustedes ahí en la zona del triángulo cafetero, por los cultivos de hortalizas variados que tienen, mantienen permanentemente infecciones con esas palomillas algodonosas o las palomillas voladoras, que son transmisoras de virus y atacan muchas especies de plantas. En la parte de abajo hay una fotografía al microscopio electrónico muy ampliada de un acarito de un tetránico que produce daños y raspado en muchas especies de plantas y que pueden transmitir entonces a través de allí nuestros virus. Vamos a entender y tratar de hacer una mirada muy rápida y con alguna profundidad, digamos, en lo que es la sintomatología que pueden causar los virus en las orquídeas. Necesito hacer la claridad desde el comienzo que esta sintomatología no es fácil de asimilar o no es fácil de entenderse y de diferenciarse claramente, inclusive por personas con algún conocimiento patológico. Vamos a ampliar un poquito ese concepto y ese enfoque en el transcurso de estas 2 o 3 transparencias posteriores. La sintomatología que causan los virus en las orquídeas es muy variada. Muy variada porque depende de muchos factores. Depende principalmente de la tolerancia y o resistencia de la planta que pueda tener a determinado virus. Las plantas tolerantes o resistentes manifiestan muy levemente los síntomas o no los manifiestan porque han desarrollado a través de su genética resistencia para defenderse del ataque del virus. Y entonces
tiene el virus, pero no lo manifiesta claramente. Dependiendo del tipo de virus, vemos que hay muchos virus, pero que vamos a concentrarnos en los dos que hemos hablado, el virus del mosaico del Cymbidium y el virus de la mancha anillada del Odontoglossum, por lo que hemos dicho ya con anterioridad, su patogenicidad, su prevalencia y la cantidad de daños que se presentan prácticamente en todas las colecciones. Los síntomas pueden ser unos si solamente hay un virus atacando o si hay conjunción de los dos virus o más virus que enmascaran y modifican las apariencias más o menos normales que tienen la sintomatología de uno u otro virus. También depende de la virulencia y o de la concentración infectiva del virus. Quiere decir la capacidad que tiene el virus para producir más o menos alteraciones que hacen disturbios y causan los síntomas en plantas. Esto tiene que ver con la raza del virus y con la carga viral. La raza del virus porque como son organismos que tienen básicamente material genético que inyectan para hacerlo copiar en cantidades enormes, miles, millones de viriones son producidos por copia del material que inyecta originalmente el virus. Ese material genético puede sufrir alteraciones y de hecho las sufre. Y con bastante frecuencia, desafortunadamente, se producen variaciones que en algunos casos son más benignas, pero también pueden ser más patogénicas, mayor virulencia. Y entonces son lo que se conocen las diferentes acepciones de líneas o razas de los virus. Y la carga viral tiene que ver con varios factores, principalmente con el tiempo que ha estado la planta en contacto con las partículas o con los entes infectivos. A mayor longevidad y mayor desarrollo de nuestras plantas, pues tendremos más oportunidad para que este virus se haya multiplicado y su carga viral sea mayor que en las plantas recién trasplantadas o en etapas iniciales de desarrollo. Varía. Y por último, el estado de la planta. Es como todo en la vida. Las plantas que tienen problemas de nutrición, que están en condiciones ambientales no propicias o en condiciones de estrés, se defienden mucho menos bien que las que están en condiciones de buena nutrición, en su ambiente adecuado y sin ningún tipo de sufrimiento que afecte el metabolismo normal. Recordemos para tener presente de aquí en adelante en las dos transparencias que siguen que en muchos casos, algunas plantas o algunos individuos o algunos clones pueden permanecer asintomáticos por periodos largos, por lo que dijimos, porque pueden tener tolerancia genética o resistencia genética a determinado tipo de virus. Y entonces no manifiestan los síntomas, pero tienen la capacidad de estar siendo fuente de infección para otras plantas sanas. Los síntomas más comunes son los siguientes. Se presentan lesiones irregulares o cloróticas o necróticas en las hojas en forma de rayas, manchas, círculos que pueden ser hendidas o no. Estos tipos de lesiones en algunos casos son difíciles y muy difíciles de identificar porque se confunden fácilmente
con deficiencias nutricionales o con daños similares que producen otros organismos más comunes que afectan nuestras plantas. Pueden aparecer lesiones necróticas y en forma de rayas o manchas en los pseudobulbos. Este caso, cuando ya llega a estos niveles, es porque la carga viral y el tiempo de infección ha sido supremamente largo y esta manifestación puede ser una de las pocas que nos ayudan con ciertos beneficios de la duda, no es que en otros casos, a saber de que una planta está o no infectada por alguno de los virus prevalentes. También se pueden presentar decoloraciones en las hojas en forma de mosaicos, que también desafortunadamente se confunden con problemas nutricionales o de otro tipo que son tan comunes en muchos de nuestros cultivos. Pueden presentar también manchas o zonas de color rojizo en varias partes de las hojas. Algunas ya bastante más típicas pueden ya presentarse en forma de deformaciones o enrollado de hojas y flores. Y esto, como en los casos que vamos a seguir aquí en continuación, como los casos de las decoloraciones, la variegación o el rompimiento de los colores normales que vemos en algunas flores o partes de la flor, en los pétalos, en los labelos o en algunos segmentos de la flor. Estos dos últimos ya son sí bastante indicadores de que el problema que tenemos es serio y que la planta está severamente infectada o ha estado severamente infectada durante mucho tiempo, y la expresión final, que es la presentación de estos problemas de decoloraciones o variegaciones o rompimiento de colores en las flores, ya es un síntoma inequívoco de que la planta está severamente afectada. También se puede presentar en menor caso estas rayas o manchas necróticas en flores, también como resultado de infecciones ya muy avanzadas o con líneas o strains del virus altamente virulentos. Miremos algunos ejemplos en este caso estamos viendo el efecto del virus del mosaico del Cymbidium junto con el virus de la mancha anillada del Odontoglossum en hojas de Dendrobium spectabile. Producen unas decoloraciones y unas manchas no necróticas, pero sí supremamente diferentes de la forma normal y típica verde de las hojas. Aquí vemos un síntoma también del virus del mosaico del Odontoglossum ring spot en una hoja de Cymbidium. Vemos también un tipo de manchas no muy comunes, no muy llamativas o que no le llaman mucho la atención, pero que son realmente anormales para una hoja generalmente uniformemente verde, causada por ese tipo de virus. El virus del mosaico de Cymbidium en unas hojas de Cattleya, acá abajo. También es una especie de mosaico, una especie de coloraciones que pueden fácilmente confundirse con otro tipo de síntomas que tanto hemos hablado relacionadas con nutrición. Aquí ya manchas un poco ya hendidas y necróticas en una laeline, en una lelia, causada por la presencia mezclada del virus del mosaico de Cymbidium y el virus del rayado del ring spot del Odontoglossum. En las plantas que tienen hojas plicadas, que son superficies mayores y más sensibles generalmente,
como los fallos, como las anguloas, los calantes. Se presentan con alguna frecuencia este tipo de manchas como desuniformes, pero necróticas, no hendidas, que hacen sospechar la presencia del virus del Odontoglossum. Y esta que se presentan en algunas catleyas, ya estos casos de presentación de estos rayados en los pseudobulbos y generalmente los pseudobulbos viejos, es un síntoma ya bastante seguro de que nuestra planta ha estado infectada por mucho tiempo y está presentando este tipo de lesión en los pseudobulbos. En hojas les mencionábamos algunas decoloraciones rojizas, desuniformes, redondeadas, tipos de lesiones necróticas que pueden ser muy fuertes, acaso ya extremos, como en el caso de esta hoja derecha que está totalmente necrosada por el virus, a formas un poco más benignas, con hojas más jóvenes o plantas más jóvenes, en el caso de estas dos intermedias. Manchas también de este tipo de apariencia hendida, con bordes irregulares. Nuevamente, este mosaico del virus del Cymbidium en Phayus. El virus del mosaico de Cymbidium en hojas de Cymbidium, imagínense la diferencia entre este daño causado por el mismo virus y este otro causado por el mismo virus. Pueden ser susceptibilidades diferentes de los clones al virus o presencia de líneas de virus más virulentas o mayor carga de virus que son capaces de producir lesiones necróticas, que en este caso de la hoja de acá no lo manifiestan. Sin embargo, el organismo causante en estos dos casos es el mismo, el virus del mosaico de Cymbidium. Y este es el que se conoce como un virus relativamente nuevo que empezó a aparecer con la gran proliferación de plantas importadas de Taiwán. Este tipo de mancha redondeada en las hojas de Phalaenopsis causadas por un tospovirus. Se conoce como el virus de Taiwán. Y les decía hace unos pocos minutos que cuando tenemos sintomatología de este tipo en la parte de reproductiva de la planta, que son las partes florales, que son las que nosotros tratamos de tener en mejor estado y por las cuales luchamos para gozárnoslas. Cuando se presentan este tipo de decoloraciones en los pétalos, sépalos u otras partes de la planta, como en esta hoja de Cattleya, estas decoloraciones ya mucho más marcadas y en forma muy desigual en otro tipo de Cattleya, o esta en una Phalaenopsis, o este tipo de problemas en los Cymbidium, o este tipo de problemas que ya se asemejan o se asimilan a lesiones necróticas, rayas necróticas en las nervaduras y en las partes foliares de este tipo de Cattleya. Esto ya es un síntoma que sin ninguna duda nos dice que nuestra planta está virosa, que tenemos que descartarla, tenemos que salir de ella y ultimar todas las medidas de precaución que vamos a ver ahora, porque vamos a ver cómo el problema de virus que podamos tener en nuestra plantación. Los síntomas que vimos ahora son causados todos por
virus, pero vamos a ver algunos síntomas que se producen organismos o sustancias asimbióticas, o sea, no ligadas a organismos de ningún tipo, y que también nos ayudan desafortunadamente a confundir en el caso de lesiones que pueden ser o no virosas. Vemos daños por heladas en hojas pequeñas de plantas de Phalaenopsis, escaldada por el sol, que es bastante común en estas hojas suculentas, escaldada por el sol, que si hacemos una remembranza a mucha de la sintomatología que hemos visto, pues no podemos estar tan seguros. Escaldado por el sol, daños producidos por bacterias, que son un poco más fáciles de determinar en el sentido de que son manchas hendidas, muy rápidas, muchas veces acuosas y que se crecen con una rapidez inusual. Manchas producidas por algunos tipos de hongos, como tipo Cercospora Scleroticum, que hacen algunos rayados con manchas necróticas bastante parecidas a algunas causadas por los virus. Y este manchado, esta necrosis en puntos tan común causada por botritis en hojas de una catleya. Vamos a tratar entonces de entender un poquito qué podemos hacer para controlar los virus en las orquídeas. Y digo tratar de controlarlo porque la única forma que tenemos de hacer un control satisfactorio que nos demore o que nos impida que nuestra plantación y nuestra colección se nos pierda en cuestión de años por infecciones virosas, son cosas simples que afortunadamente ahora vamos a tenerlas mucho más en cabeza, porque todo lo que hemos oído para nuestro amigo COVID-19, la asepsia, la lavadita de las manos, las cosas simples de usar la mascarilla, mantener distancia, son las únicas efectivas que hay por el momento para ese problema, y la asociación inmediata que vamos a hacer para lo que tenemos que hacer si queremos mantener nuestras plantaciones libres de problemas serios con virus. Lo más importante de tener claro en nuestra cabeza y en nuestra mente es que no existe ninguna cura práctica para una infección por virus. Hay dos curas inefables, que efectivas 100% únicamente cuando tenemos certeza de que tenemos una infección por virus. Una, arranque y queme. Y dos, deseche y entierre. No hay ninguna práctica de otro tipo que nos permita curar o minimizar la infección que ya se ha presentado en una planta por un virus. Si tenemos sospechas o si somos precavidos cuando compramos plantas en las exposiciones internacionales a los vendedores que vienen de afuera, tener precaución de tener esas plantas aisladas en cuarentenas largas, no de 40 días, no, largas, meses, para tratar de observarlas y estar seguro de que no vienen infectadas con virus que van a ser fuente de inóculo para las otras plantas de nuestra colección. Si presentan algún síntoma claro o síntomas que nos hagan dudar seriamente, lo mejor es arranque y queme. No vale la pena tenerla ahí y ponerse a llorar o a ponerla a sufrir la planta, porque eso nos implica mayores daños futuros si no la desechamos rápidamente.
Tenemos que tener siempre en nuestra cabeza y en nuestra mente que plantas infectadas pueden permanecer o estar asintomáticas por periodos largos de tiempo. Y entonces, tratamientos que vamos a ver posteriormente tienen que ser los únicos que nos impidan para evitar que esas plantas asintomáticas sean las fuentes de inóculo y regar la infección en nuestras colecciones. Por más cuidadoso que seamos, por más pulidos que creamos ser en la selección y en el manejo de nuestra colección, debemos presuponer que hay algunas pocas plantas infectadas con virus que no tienen sintomatología. Y entonces las precauciones son permanentes todo el tiempo. Y la única forma que tenemos para razonablemente defendernos de una infección por virus es evitar en lo posible que ésta entre a nuestra colección. Para eso la única forma es asepsia y unas medidas simples que hay que hacer en todos los casos. Vamos a ver cuáles son las medidas simples. La primera la pongo porque pues hay mucha información de origen gringo y europeo y ellos tienen facilidades de comprar sets de miles de cuchillas tipo bisturí de un solo uso. Las usan y las botan. Esto pues no es práctico, pero la pongo porque es una de las medidas que garantizan que en un solo uso no estamos llevando infección al corte siguiente o cortes subsiguientes. La más importante de todas, para nosotros que no nos podemos dar el lujo de hacer cuchillas o implementos de un solo corte, es que todos nuestros implementos usados para dividir, cortar, hacer poda profiláctica, cualquier tipo que implique meterle la mano directamente a alguna parte de la planta, es desinfectar con llama azul, con los mecheros esos de soplete o quemadores de gas por 15-20 segundos y es la única forma de garantizar que la herramienta ha quedado esterilizada y el calor de esa llama ha destruido todas las estructuras de resistencia que pueda tener el virus. Y esto hay que hacerlo todo el tiempo antes y después de manipular una planta. Idealmente antes y después de cada corte que uno trate de hacer en la misma planta. Hay que evitar al máximo la costumbre fácil de cortar flores o partes de las inflorescencias o las inflorescencias mismas, bien sea porque se malograron, porque se bañaron, porque tenemos problemas o porque ya pasaron de su etapa de esplendor, usando nuestras uñas, cortándolas como si fuera la uña, es una tijera y la uña, si no la estamos desinfectando, pues no la podemos desinfectar con el quemador de gas y entonces es un elemento importantísimo de diseminar enfermedades si la usamos para hacer cortes o arrancas sucesivos de estos elementos. Nunca vamos a rehusar medio de siembra o los recipientes, a no ser que tengamos condiciones muy precisas de asepsia, de flamearlos, las materas de barro cuando son de barro que se pueden flamear con el soplete, utilizar hipoclorito y soda cáustica para desinfectar los recipientes, pero en lo posible no hacerlo. Hay que desinfectar las superficies de trabajo en las que vamos a manipular nuestras plantas. Y una precaución que siempre es
útil es trabajar sobre papel periódico que se desecha inmediatamente entre planta y planta para garantizar en cierta medida que el inóculo que podamos estar teniendo allí por el manipuleo lo mandamos a la basura y ponemos un papelito nuevo para trabajar la siguiente planta. En lo posible, mantener controlados los posibles vectores, aunque no son los más importantes para la transmisión de virus. Los pulgones o áfidos, los trips y las arañitas sí pueden transmitir la infección y regar la infección. Entonces, mantener un buen control de esos vectores y particularmente si tenemos desafortunadamente en las zonas cultivos de hortalizas y de otros tipos de cosechas que son hospederas y muy afectadas por pulgones, por los palomillas y algunas otras que son insectos que nos pueden transmitir infección. Para ver la efectividad de que sí funciona y que sí podemos hacer controles muy eficientes de virus, impedir la propagación de virus en nuestra colección, les voy a poner un ejemplo muy simple que he sacado de un trabajo brasilero donde muestran los efectos de las prácticas buenas de asepsia en una plantación comercial de Cymbidium para flor cortada. Como ustedes conocen muy bien, en su zona hay mucho de eso. Cymbidium es y Dendrobium son plantas que se utilizan mucho para flor cortada. Y flor cortada porque los nuevos retoños o los bulbos nuevos de una planta vieja producen rápidamente nueva floración que ha sido cortada anteriormente para ser nuevamente beneficiada en un periodo relativamente corto. Entonces, una plantación que tenga esas características de estar muy manipulada con más frecuencia que otras, pues es más propensa a la transmisión que vimos si no se siguen prácticas elementales de asepsia que discutimos anteriormente. Y miren un ejemplo tan grande de este caso. En esta parte de arriba encontramos plantas de una plantación de Cymbidium de menos de un año, 1 a 2 años, 2 a 4 años, comparados con un grupo que se ha llamado aquí las plantas madres. O sea, las plantas que por diferentes características se utilizan para estar multiplicando vegetativamente y resembrando o creciendo nuestra plantación. Acá tenemos el porcentaje de plantas infectadas y vemos que en plantaciones de menos de un año establecidas prácticamente no se detectó con las pruebas que vamos a mirar a continuación ningún virus en plantaciones recién establecidas menores de un año. También, ¿por qué? Porque vienen de destige de plantas madres que han sido tratadas con mucho cuidado. Cuando ese análisis se hizo en las plantaciones que tenían de 1 a 2 años, ya encontramos 3.7%, casi un 4% de plantas infectadas con la mancha anillada del Odontoglossum. En plantaciones ya establecidas de 2 a 4 años, ya el 61% presentaba positividad a la infección del Odontoglossum ring spot. En contraste, las plantas madres, que son plantas viejas, plantas tratadas con una forma de cuidado muy particular por personal más especializado y donde se siguen todas las prácticas que mencionamos con anterioridad, plantas de más de 4 años, solamente en el 1.1% se encontró positividad
para la infección del virus. Contrasta clarísimamente con las plantas de 2 a 4 años donde el 60% presentaron infección. Esto quiere decir que siguiendo un estricto protocolo de asepsia y de prácticas simples, podemos tener nuestras plantaciones con niveles muy bajos y bajo control de un virus tan agresivo y tan virulento como este, la mancha. Por eso no lo muevan por el... Vamos a terminar con cómo hacemos para tener certeza que podemos detectar con claridad los virus en las orquídeas. Y por lo que hablamos, por la sinnúmero de tipos de lesiones, de síntomas, de interacciones, es difícil identificar con precisión los virus. Vimos que es una sintomatología muy variable que depende de la tolerancia o resistencia de la planta, del tipo, virulencia y la carga viral del virus, si es uno solo que está afectando o si son varios virus, del estado de nutrición, desarrollo, condiciones ambientales, etcétera, de nuestra planta. Y como dijimos y como vimos, otros patógenos y condiciones ambientales extremas, abióticas, pueden presentar síntomas similares. Entonces, todo esto hace que inclusive para personas con experiencia en fitopatología y con problemas de enfermedades en plantas, la sola sintomatología no permite tener una certeza completa de que lo que estamos viendo es una infección de un virus o atribuible a otros tipos de microorganismos. Y recordemos nuevamente el hecho desgraciado de que muchas plantas infectadas pueden ser asintomáticas, por lo que discutimos antes. Y entonces, para terminar, vamos a decir que el único medio para asegurarnos de que tenemos o no tenemos plantas infectadas o que lo que presumimos es una infección por virus, ¿es verdaderamente una infección por virus o no? Solamente es posible hacerlo con pruebas especiales. Pruebas especiales que son básicamente de dos tipos. Utilizando plantas indicadoras, que son plantas que se conoce por biología, que son muy sensibles para determinados virus y que presentan rápidamente y en forma inequívoca síntomas visibles de infección por ese virus. Esto es un problema que no es tan simple porque hay plantas indicadoras que solo sirven para un determinado tipo de virus y hay que tener el ejército o el arsenal de plantas indicadoras para inocularlas y esperar el tiempo prudencial a ver si se manifiestan o no los síntomas y cuáles son en unas o en otras. No es complicado, lo hacen los investigadores especializados, pero definitivamente está bastante lejos del alcance de nosotros simples mortales. El otro son las pruebas serológicas específicas, de las cuales la prueba de ELISA, que es el término de ensayo de enzimas ligadas por inmunoabsorbencia, implica tener laboratorios especializados, tomar las muestras, enviarlas en las condiciones apropiadas y en el tiempo justo a los laboratorios. Estos procesan las muestras con equipos especializados y después de un tiempo nos remiten los resultados. Son pruebas muy precisas, pero que tienen pues esas implicaciones de dificultad y que son relativamente caras si queremos hacer un número grande de muestreos. Afortunadamente, por inquietudes de
las asociaciones de cultivadores en los Estados Unidos con laboratorios de análisis agrícolas muy especializados que hay en Estados Unidos, se hizo un trabajo muy interesante y uno de los laboratorios desarrolló las pruebas simples que están al alcance de cada uno de nosotros o de cualquier cultivador para procesarlas y tener resultados muy rápidos, muy seguros, en tiempo muy corto y en las condiciones que nosotros podemos manejar sin dificultad. Hay algunos laboratorios, unos 2 o 3, que ya en este momento hay como unos 3 en Estados Unidos que producen pruebas de tirillas reveladoras de los virus, pero el más confiable, digamos, el que primero trabajó con esto y que sigue mejorando los sistemas y que tiene una confiabilidad muy alta, es este laboratorio Agvia, y tiene un sistema que se llama el Agvia ImmunoStrip, que es una marca registrada que venden un kit completo, muy simple. Se puede conseguir el kit para 5 pruebas, 25 pruebas, 50 pruebas, 100 pruebas o las que ustedes quieran, con costos relativamente asequibles, mayor número, más baratos, pero en general asequibles. Es una prueba muy rápida que la podemos hacer en nuestra plantación nosotros mismos con técnicas muy simples y que en forma muy rápida, 10 o 15 minutos, en algunos casos a los 5 minutos pueden ver claridad de si hay o no hay síntomas y a un costo entre comillas razonable. Ahora con la subida del dólar pues puede que no esté tan razonable o menos razonable, pero de todas formas creo que la gente que quiera hacer análisis individualizados de plantas de interés es algo que lo podemos hacer haciendo una inversión pequeña, bastante más pequeña de la que estamos acostumbrados a rato a hacer cuando nos va la mano y no, el corazón nos impide pensar poca plata en alguna planta que le compramos un matero que después no podemos ni siquiera sembrarla. La prueba simple detecta los 2 virus más comunes y problemáticos en la misma prueba. El virus del mosaico del Cymbidium y el virus de la mancha rayada del Odontoglossum. Y voy a terminar mostrándoles muy rápidamente lo que en términos simples se puede hacer con ese kit. Ese kit suministra una bolsitas con una solución buffer extractora que viene en una bolsita que tiene una malla especial adentro que nos va a ayudar a hacer abrasión de la muestra que queremos analizar. La muestra que necesitamos analizar generalmente, en casi todos los casos, es tomar una hoja de la planta que presenta sintomatología, que creemos que presenta sintomatología de virus, de más o menos 1.8 centímetros, menos de 2 centímetros, digamos. Cortamos con una tijera, estamos viendo, no sé si alcanzamos a ver aquí, el tamaño más o menos de la muestra, y con un implemento romo, pueden ser las mismas asas de la tijera que utilizamos para cortar. Estas bolsitas vienen selladas, se cortan, por aquí se abren, y entonces acá está la solución extractora. Maceramos la muestra de modo que veamos que los jugos o líquidos de la savia y colorantes de la planta nos tiñen brevemente la solución extractora, claramente. Hecho esto, sacamos las tirillas que vienen en un recipiente particular por 5, 25, 50, 100 tirillas de esas. Estas tirillas son unos bastoncitos que tienen una tecnología muy elaborada
que permite que se entrapa de la solución extractora con los restos o con la savia de la planta que queremos analizar. La tirilla absorbe esa solución y la solución va subiendo por ósmosis en la cintilla, y esa cintilla está trabajada para tener unos marcadores, 3 tipos de marcadores que nos van a detectar. Uno, siempre lo que se llama marca control o marca check. Quiere decir que estamos seguros de que la solución subió y atravesó la cintilla porque es capaz de marcar la marca control. Esa marca control se establece porque anticuerpos o antígenos especiales que están en esa cintilla reacciona con la solución buffer en la cual hemos hecho la maceración de la muestrica. Entonces, hay una marca que lo vamos a ver ahora, no se preocupen que aquí no se ve, pero la vamos a ver ahora, una marca control. Y han introducido 2 tipos de rayas o zonas de detección que están empapadas de antígenos particulares para detectar el virus particular. Un antígeno para detectar el caso del Odontoglossum y otro antígeno específico que detecta y reacciona si está presente el virus del mosaico de Cymbidium. Entonces, la dejamos aquí unos entre 5, 10, 15, máximo 30 minutos. Una vez que nos aparece la marca de control que ya se marcó, quiere decir que es el tiempo suficiente, y entonces sacamos la cintilla y vemos la lectura, que es muy simple, y vamos a mirarla acá. Aquí tenemos 4 muestras diferentes. Ven que la bolsa tiene una parte para nosotros marcar qué es lo que estamos analizando, que esta muestra corresponde a la Cattleya margarita, la siguiente muestra corresponde a la Cattleya que me regaló José Fernando, cualquier cosa de esas que nos identifique lo que queremos saber. Cortamos, miramos y la cintilla la metemos por un sitio especial que está en el borde derecho de la bolsita. Tiene una guía para meterla y se introduce más o menos un medio centímetro de esa tirilla en la solución extractora. No hay que meterla hasta el concho, sino un medio centímetro, de modo que sea suficiente para que esta absorba y por ósmosis suba. Los resultados que vemos entonces aquí así son. Aquí hay 4 muestras diferentes y vemos que en todos los casos la muestra de la línea C, o sea la línea control, aparece desarrollada, se marca claramente, se marca aquí y se marca aquí. En el caso de esta primera muestra no se marcó sino la línea control. No hay datos para la línea B, que es el indicador de la mancha anular del Odontoglossum, ni tampoco hay indicador para la mancha del Cymbidium, del mosaico del Cymbidium. Entonces, solamente se marcó la línea control. Quiere decir que no hay reacción, no hubo reacción a los anticuerpos que detectan estos virus, y entonces esta planta podemos decirla que ha estado libre de virus. La muestra número 2, claramente marcado el control y solamente aparece una mancha muy clara en la línea B, que es un indicativo de que esa muestra estaba marcada o estaba infectada por el virus de la mancha anillada del Odontoglossum. La tercera muestra, claramente el control, no se ve nada en la parte de la línea B, y sí se ve una marca en la parte de la línea A, que nos indica entonces que esta muestra tercera
es positiva para el virus del mosaico de Cymbidium. Y la muestra número 4, la última, aquí nos ganamos la lotería, pues se ganó la lotería el dueño, y claramente marcada la muestra control, y claramente es positiva para el Odontoglossum ring spot, y claramente positiva para el Cymbidium mosaic virus. Aquí tenemos entonces los dos virus en la muestra, aquí un solo virus, que para este caso es el virus del Cymbidium, y en esta sola un solo virus, que para este caso es el Odontoglossum. Es bastante simple. Los que quieran leer un poquito más en detalle estas cosas, en la infografía que les pongo al final, están las citas para profundizar y tener alguna duda de esta cosa y ver dónde la pueden conseguir y cómo la pueden comprar. No sé si por Mercado Libre y por todas las partes, seguramente ya hay gente que las trae aquí al país. Con esto, pues, termino yo la presentación de lo que son los virus en las orquídeas. Aquí les queda la bibliografía básica que es consultada para prepararles esta charla. Y si tienen algún tipo de preguntas, si puedo absolverla, pues con mucho gusto. No sé qué tanto tiempo tienen ustedes, pero con mucho gusto trataré de hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante. Me alegro. Sí, muchas gracias, muy amable, muy querido. Bueno. Muchas gracias. Súper. Hola. Muchas gracias. Bueno. Por favor, le Muchas Fernando, gracias, don Gabriel. Muy amable. Desde la aquí de reunión Pereira. porque don Guillermo no pudo.